Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui é o Dr. Rafael Ruman, cirurgião bucomaxilo e terapeuta sistêmico. Essa live de hoje, nós temos um convidado muito especial, um grande professor da área da hipnose. É um grande professor que eu tive o privilégio de ser aluno dele, na minha trajetória de formação, de aprendizado. Daqui a pouquinho ele está entrando, acabei de confirmar com ele no WhatsApp. Convidei o Fábio Puentes, é uma das autoridades no uso da hipnose no Brasil e um dos profissionais que trouxe a versão da hipnose, popularizou a hipnose aqui no Brasil. Quem daqui não conhece, não viu os shows, ele na televisão? Espera só um segundo, pessoal, que eu vou só avisar ele aqui, que eu já abri a live para a gente começar a conversar. Aqui, nosso amigo já está aqui, Dr. Fábio, com a clássica frase, bem dormido, bem dormido. Grande mestre, tudo bem com o senhor, Fábio? Boa noite, Rafa. Você me escuta bem? Alto e claro. E o senhor, me Eu te escuta estou bem? escutando. Está baixo o volume, vamos ver. Tá baixo a minha voz? Está conseguindo me ouvir? Para mim, a ver. Para qualquer coisa. Fábio, você tá conseguindo me ouvir normal? Agora perfeito. 100%. Fábio, duas coisas antes da gente começar. Primeiro, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite para a gente conversar aqui pelo Instagram. Esse é o primeiro grande obrigado. E segundo, quero te agradecer por todo o carinho que você teve com a minha esposa, que fez uma cirurgia agora, todo o carinho que você fez, todas as mensagens que você mandou para ela. Quero deixar aqui público meu muito obrigado. Saiba que você e sua esposa moram no meu coração. Que se vocês precisarem de algo, eu estou por aqui. E sabe que parte da dor é essa, ou seja, você trabalha com o dente, eu trabalho com um sintoma, entendeu? Então, tu trabalho é tangível, é algo físico. O meu é mais emocional. Por isso, a live de hoje vai esclarecer um pouco essa parte de los cúmplices da dor, que é a parte emocional, não? Sim. Que eu acho que a estratégia é trabalhar em conjunto. Você trabalha com a doença e eu trabalho com um sintoma. Sim. Você trabalha com o hardware do computador, eu trabalho com o software do computador. Perfeito, com certeza. E a gente trabalhando juntos, né? E quando você associa o uso do hardware com o software, tudo fica mais fácil, né? A gente consegue otimizar os resultados, né, Fábio? Pero eso es lo lógico. ¿Sabe que la medicina ahora, cuando yo entré en un hospital de clínica hace 26 años atrás, se falaba de terapias alternativas. Después se mudó, hubo se subió de altura de conceptos y se empezó a hablar de medicina complementar. Perfecto. Y hoy se integró como medicina integrativa. Entonces ahora es parte de un todo. Y la única manera de poder trabajar, ¿entendió? Sí. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, aceita fielmente las técnicas del local. Los chamanes, por ejemplo, son tan bien recibidos como los premios Nobel de Medicina, porque el chamán entiende de la medicina y curación local. ¿Te imaginas a un indio del Amazonas darle antibiótico? Va a darle una mixtura de hierbas que para él son más naturales y más fáciles de encontrar que antibióticos de farmácia, ¿no? Sim, sim, perfeito. E até quando a gente pega os índios, né, eles têm os cantos de cura, que nada mais são do que transes de hipnose, né? Quando eles estão cantando, eles estão movimentando aquele grupo de pessoas em volta de uma fogueira, os tambores,
e eles entram no estado modificado de consciência, que a gente pode considerar um estado de transe, né? Claro, he estado de trance. Igual que en un templo religioso, o Uhum, aleluya, de pronto. sim, Mi escuela de hipnosis es rusa y ellos tá. ensinaron una cosa muy interesante. Vos tenés dos maneras de hipnotizar, o ergotróficamente o trofotróficamente. Ergotrófica es de trabajo, es paternal, durma. La trofotrófica es más de acalanto, es más maternal, más de Uhum, cariño. Por ejemplo, cuando vos era criança, machucaba un dedo, venía llorando, Mai, machuqué un dedo. Tu Mai simplemente pasaba, daba tá un beso, ok. pasaba la mano y a dor sumía, no sumía. Sim, Eso es trofotróficamente, por amor. sim, Você machucaba un dedo y decía, pai, machuqué un dedo, cala la boca y no llore. Y a dor también sumía. Entonces, o por amor o por temor, a dor desaparece. ¿Entendeu? sim, com Importante certeza. saber cuál usar. Sim. Olha, Fábio, isso é uma coisa que para mim é mais difícil usar esse tom mais paternal, mais autoritário. Eu tenho mais dificuldade com isso. Eu tenho mais facilidade em usar as flexibilidades e ficar contornando, contornando. Que assim, a minha formação inicial veio da hipnose ericksoniana, né? De contar histórias, né? Então, quando eu aprendi com você essa maneira mais direta de ajudar a pessoa a entrar em transe, eu tive que treinar muito para conseguir fazer isso de maneira natural. Não foi fácil para mim. Mas você vê que muito maternalmente uma indução para anestesia não vai dar muito certo, entendeu? Demora, sim. Esse é mais durão. Mas eu sigo uma escola en ese teor, en palabras, que era la escuela de Che Guevara. Che Guevara decía lo siguiente, hay que ser duro sin perder a ternura jamais, ¿entendeu? Entonces, él usaba las dos técnicas. Hay que Sim, ser duro sin perder ternura. Entonces, vos sabés que una mano es paternal y con la otra acaricia. acaricia es maternal. Exactamente. Sim. Y es como dar certo, es como dar certo. ¿Tá? Tem, Y tem um... eso actualmente se ve como una modulación Tá. sensorial dador. ¿Tá? Uhum. Porque você, ¿qué es la modulación sensorial dador? Es nada más, nada menos que liberar endorfina a vontade, usando un juego de palabras. Eso que se ha demostrado en estos trabajos que estamos haciendo en el Hospital de Clínica y en el campus de la USP, eso, Uhum. modulación sensorial de dador. Y otro trabajo que hemos feito interesante con los anestesistas do Mario Covas, un hospital de San Bernardo, o Sim, Santo André, sim. es usar técnicas de hipnosis usando UBIS GIS Spectrum, que es el medidor de la profundidad anestésica. Acá estamos haciendo para medir la profundidad anestésica de la hipnosis. Y hemos logrado casi a la par con una anestesia total química. O sea, la anestesia total química sería de 100 bajar a 40. Nos llegamos de 100 bajando a 60 en la primera sesión con Hum. personas con dor. O sea, sin preparación nenhuma. Si você puede tener preparación y tener un entrosamento mejor con un paciente, vaya mucho más. Mas hemos logrado en la primera. Y el bispectrum se mide con electroencefalógrafo, o sea, no es papo, está demostrado Sim. en la pared ali, ¿no? É uma prova científica do uso da hipnose na área médica, né? Para o uso e controle Un da dor. suceso de hipnosis. Sim. Ó, Fábio, eu fiz exatamente o mesmo teste com as técnicas que você me ensinou. Eu fui para o centro cirúrgico com um paciente meu, que eu já conhecia, coloquei esse aparelhinho na testa dela, coloquei no monitor para a gente ver o grau de consciência que o paciente estava. E, cara, aconteceu exatamente a mesma coisa. Você vê os números fazendo e a pessoa puf, apagando. Foi Y muito rápido. antiguamente era brujería porque se lo tenía como comprobar. Sim, Ahora, gracias a los grandes aparelhos y las técnicas modernas de avaliación, uno puede hablar con propiedades. Esto es neurociencia, ¿no?
E, Fábio, colocando nesse campo que você falou, que chamavam que era bruxaria, como que você já está na hipnose há 40 anos? Poco más, 48. 48 anos. Como que foi lá atrás, no começo, há 40 anos? Vamos colocar assim, quando ainda era colocado muito fora da realidade das pessoas o uso da No, hipnose. a vantagem mía, que en aquella época no había mucha leña, entonces no me podían quemar la foguera, ¿entendió? Sim. Que moraba no asfalto y no había mucha leña. No, fue difícil, mas en aquella época yo me adapté. La mayor fuerza del hombre es adaptarse, ¿no? Ya decía Charles Darwin Sim. que en las especies, la especie que más crece no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta. Entonces, en aquel entonces, ¿qué hacía yo? Hacía show, pronto, no discute con ninguém. El Sim. show era, hasta que vine acá a San Pablo, ahí entré en el Hospital de las Clínicas, ahí tuve que mudar un diálogo y hablar de medicina, de tecnología. Ahí entonces mudando el diálogo, más tuve la suerte que en el año 2001, con la cantidad de aparellaje que hay de mediciones, en Montreal, en Canadá, comenzaron a hacer experiencias de DOR e hipnosis usando resonancia magnética. Y ahí Sim. comenzó a hacer la vinculación, tecnología con manifestaciones emocionales. Y el uso de la hipnosis encajó muy bien. Entonces, a partir del año 2001, la hipnosis ya es cosa seria. Sim. A partir de 2001, então, mas até lá você teve que ter toda uma flexibilidade para se adaptar, para conseguir sobreviver. Totalmente, claro. Isso é Pero uma. yo entré en el hospital de clínica en el año 94. Tá. Y en aquel entonces, mi jefe, que era el director, que es actualmente el director del departamento de neurología, fue medio menospreciado. Dice, ¿cómo, doctor, usted va a traer un brullo a nuestro instituto? Usted está dando una de loco realmente. Entonces, Uhum. él era loco y era brullo. Uhum. Hoy somos considerados muy inteligentes, los dos fuimos promovidos, pero ojo, venían un avance total. Más interesante, lo importante, que yo aprendí mucho con él, es cuando vos quer una cosa, no sai do foco, ¿entendió? Y ya que estoy hablando de foco, Uhum. una pesquisa interesante que estoy haciendo ahora con los cirujanos de México, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, es que en Israel empezó a hacer experiencias con cirugías de laparoscopía. Y le vieron que la laparoscopía te hace mirar en un panel y tu mano izquierda là es tu mano derecha aquí. Entonces, muda totalmente. Entonces, tiene una coordinación. Que lo que tú haces una mano izquierda là es mi mano derecha aquí. Eso te exige mucha concentración. Y los israelitas comprobaron una cosa interesante. Usando unas plataformas de simuladores de cirugía laparoscópica, ellos vieron que el cirujano que hacía cirugía laparoscópica más música clásica, él Uhum. aumentaba un 6% su desempeño en la cirugía. Uhum. El cirujano que hacía la técnica de laparoscopía en el simulador más hipnosis aumentaba un 38% de desempeño. Entonces, comenzaron a dar mucha importancia a hacer la cirugía en el campo del foco. Y Uhum. ahí es que entra la autohipnosis para educarlo. Y hemos tenido sucesos interesantísimos, sobre todo a nivel oftalmológico, porque el cirujano oftalmológico, él precisa olear los microscopios que con dos óleos, usar la mano izquierda, la mano derecha, pie derecho y pie izquierdo, o sea, es como un baterista. Él Uhum. tiene que tener por lo menos 5 cerebros en funcionamiento a la vez para conseguir colocarse aquello. Y consiguiendo esos estudios, vine a ver que en el Valle do Silicio, Estados Unidos, en California, más del 85% de los nerds que trabajan en el Valle do Silicio son autistas, Uhum. porque se creía que el autista era inteligente y se demostró que no. El autista lo que es focado, él está en foco, pero Uhum. nada tira do foco.
Y lo más interesante es, así como todo se ha revolucionado y se ha adaptado, que le están adaptando la meditación trascendental, que da muchos resultados, más que tenerla de pronto entrenamientos de muchos meses, hicieron que jejum de dopaminas. Tiran todo lo que es dopamina, que te puede alterar, te puede comunicar mejor, entonces te deja totalmente concentrado. Entonces, eres por un día o dos, no tenés teléfonos, no tenés música, no tenés amistades, no tenés televisión. Entonces, él aprende a controlarse mucho mejor, usando jejum de dopamina. Entonces, estamos encortando el camino. Es como colocar un ícone na tela do computador, você acorta caminho. Sim. Entonces los avances ahora son grandes y progresivos, ¿entendió? Antiguamente, el avance en mi época era 1, 2, 3, 4, 5, ahora es 2, 4, 8, 16, 32, es geométrico y progresivo, mucho más grande. Tenemos que adaptarnos a eso. Em relação a isso, Fábio, tem uns estudos que eu estava vendo, eles colocaram outro nome, né? De mindfulness, que é um estudo específico de foco da Pero mente. el mindfulness ya ficó ultrapasado por este jejum de dopamina. Sim. Esto es mucho más rápido. Sim, mas o princípio é o mesmo do foco, né? Da pessoa treinar o Pero foco. más rápido. Pero más rápido. El problema ahora es la velocidad, ¿entendió? Entendi. Ahora tenemos speed en la internet, acordos instantáneos, carros veloces, comida ya, aprenda idiomas en 8 horas. Entonces ahora es todo muy rápido. Cuando você comenzó a mexer con internet, pues entraba a internet y decía, Sim, era vos arriscado esperaba ainda. 3, 4 minutos. Ahora vos espera más de 30 segundos y fica ansioso y angustiado. Sim. Y Bill Gates vio muy bien eso, que vio que él paró de estar renovando la programación de todos los años, de el Windows al 85, al punto 3, todos los años renovaba, porque era muy rápido, estaba dejando muy angustiada a las personas. Porque usted compraba un Windows y ya había 3, 4 Windows en la frente. Entonces no llegaba nunca, como la cenoriña frente a un burro. Sí. Entonces ellos vieron que había que usar un síndrome de la segunda cenoura. La primera cenoura, aquella que va frente al burriño y que se va de atrás y nunca llega. Sí. El síndrome de la segunda cenoura, ellos vieron de colocarla a segunda cenoura atrás do burro, cosa que ela presa, entendeu? Sim. Aí com as duas ele vai mais rápido ainda, né? Entonces ele usa toda velocidade. Sim, sim. Velocidade. E com dor, por exemplo, eu, dentro da hipnose, me especialicé em dor por uma necessidade prática. Porque dor ninguém quer. Então, quando você fala, você tem dor, ele se somete a lo que você fala e ele fica disciplinado y fica fidelizado a lo que você fale. Cuando es un comportamiento, fumo, obesidad, deja para después. Dor ninguém deja para después. Entonces, dor es mucho más práctico. Lo que você fala es verdad. Es interesante que hasta en hipnosis uno tiene que ver las diferencias geográficas, por ejemplo. Yo tengo muchos amigos que trabajan con dor, que son del hemisferio norte, americanos, suecos, y ellos, ingleses, por ejemplo, y ellos no conciben cómo pueda tocar a un paciente, y son muy rápido. ¿Por qué? Porque ellos en el hemisferio norte, ellos no pueden tocar a un paciente. Crime, si les tocan a un paciente, ellos van, pueden estar a juicio por abuso sexual. Y yo falei para ellos, en el hemisferio sur, si uno toca un paciente, puedo ir preso por omisión de asistencia. Você tem que tocar o paciente. Sim, aqui no Hemisfério Sul, nós somos muito calorosos, né? Tem que abraçar, tem que... Son conceptos totalmente diferentes. Sim. Y eso me llevó a hacer un estudio en el Hospital de la Clínica con echinías, la avaliación de dor en echinías. Sim. Y sacamos una conclusión interesante, que 2 echinías
que soportan estoicamente a dor, históricamente, son a germánica y a nipona, no asiática ni oriental, nipona, japonés y alemán. Sí. Y las que están en la otra punta, las que tienen más fragilidad de sufrimiento emocional para dor, son las mujeres italianas, la mamá italiana que junta toda la familia, ¿tá? Y junto con la mamá todos los hijos italianos, y la judaica. Entonces son las más fracas para dor, son las que más sufrieron dor. Y vos se ve que en la Segunda Guerra Mundial, en un eixo que era Alemania, Japón e Italia, Italia fue la primera que cayó fuera, no aguantaron la dor. La alemana y la nipona aguantaron hasta el final. Entonces, por ejemplo, ese estudio que me sirve a mí, mucho. Cuando yo percibo, sobre todo San Pablo, que es colonias y colonias de varias etnias, cuando yo recibo un paciente de nacionalidad nipona o descendencia nipona, yo trabajo sobre honra, soy paternal, y él se levanta en la honra, ¿entendió? Cuando recibo un italiano, un judeo, el acalanto, el cafuné emocional. Entonces, en unos lados yo soy paternal cuando es hermano o nipón, y en otro lado soy maternal cuando es italiano o judeo. Es importante, e isso dá muito resultado. Isso é muito importante. Isso eu acho interessante, essa modificação de técnica que a gente tem que fazer de acordo com o tipo de cliente, né? E ainda entrando nessa casinha, Fábio, eu queria te perguntar uma coisa referente ao trabalho do HC que você faz com dor, daquelas pessoas que têm dor fantasma. Se de acordo com o tipo de pessoa, você também tem que fazer essa modificação de técnica, ou como que você faz? Nesse caso, que é uma pessoa mais fragilizada, né? É uma pessoa que perdeu um braço, perdeu uma perna, que ainda sente o choque, o desconforto todo no corpo, né? Até numa parte do corpo que ela já não tem mais. Se você, ainda assim, aplica essa linguagem mais paternal ou não? Ou como que você faz? Então, vamos começar por el inicio, ¿tá? Tá. ¿Qué dice el inicio? Para mí, confundamos software y hardware. Como yo menciono software, para mí, dor, o sea, yo veo un ser humano, além da medicina, além da farmacología, além da posologia, além de todo lo que sea físico. Yo veo al ser humano en sus creencias, en su religiosidad, en su día a día, en su cultura, en su linguajar. Por ejemplo, você da área de saúde. Si yo te falo de vasoconstricción, vos entiende perfectamente bien. Sí. Mas si pego un garí, un ama de casa, un ingeniero o un advogado y falo de vasoconstricción, él morre de hemorragia esperando a tal vasoconstricción. Sí, sí. Yo tengo que adaptar mi linguajar al linguajar de un paciente, primera cosa. Que el médico, por academia, por profesión, no lo hace. Él habla técnicamente. Igual que el psicólogo. Si usted no entendió, el problema es teu. En mi caso, no. Si no entendió el paciente, el problema es mío. Sí. Un ejemplo. Me gusta mucho la analogía. La analogía ilustra mucho. Me gusta mucho de analogía y aforismo. Una analogía. ¿Qué número calza você de zapato? 42. Todo 42 te sirve. No. Entonces el 42 de Rafael, Sí. no el 42 de prateleira, ¿correcto? ¿Cómo entender? Yo tengo dos 42, un 42 de Rafael y yo tengo que adaptar. Rafael, es de tarde, tu yo usa uno más solto o más largo, más macio, ¿entendió? Entonces, yo soy vendedor de zapatos y te voy a traer 4 42, un 43 y un 41, más zapatos vos se va a elevar. Sí. Entonces, con dor exactamente igual. Yo tengo que ver la educación de él, la parte religiosa. Si pego un budista, el abordaje va a ser totalmente diferente a un espírita o a un ateo, ¿entendió? Entonces tengo que hablar el idioma de cada uno.
Y no tengo que ir a discutir religión allí. Entonces, cuando trabajo en hospitales clínicas, en la parte de DOR, antes de responder a tu pregunta de DOR fantasma, yo me siento como un médico intensivista, un médico de pronto socorro. ¿Qué hace el médico de pronto socorro? Cuando llega un paciente en la hamaca, él no pregunta ni nombre ni sexo. Él va a ver un trauma que el paciente tiene. Ahí limpia el trauma, costura y manda para la UTI. Si yo a un paciente ya con un trauma le pregunto, oh amigo, qué facada en un abdomen, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Ah, Rafael Román, ¿tú ves? ¿Y por qué brigó Rafael? No hubiese brigado, digo, se brigó. Hay caramorreo de hemorragia, ¿verdad? Sí. Entonces a mí no me interesa nombre ni sexo, me interesa un trauma que tenga, yo intento de costurar, limpiar y mandar para la UTI. La encima, que hagan todo lo otro. Entonces, importante, yo tengo que ser muy práctico en la hipnosis. En Dor Fantasma, por ejemplo, que você falou muito bem dor fantasma, porque antigamente se falaba dor de membro fantasma. Ahora no, pues se ha notado que hay dores de mama fantasma. Entonces la dor ahora es fantasma. Hay órgano fantasma. Te saca el medio pulmón y la persona siente dor en la otra mitad del pulmón. O siente dor en la mama. Entonces, no es solamente membro, es dor fantasma en general. Dor fantasma, yendo al principio, te pregunto, ¿sabe cuál es a mayor dor del mundo? A dor insoportable. A minha. Exactamente, a tu. Entonces, la tua es verdadera. Yo tengo que respetar tu dor. Sí. Porque tu dor es verdadera. Después yo voy a manipular con los estímulos para que vos se sienta menos dor. Eso es otra cosa. Mas yo basé en la primera cosa que tu dor es real y verdadera. Entonces, la dor fantasma, que a pessoa siente en la mano de un brazo que no tiene más, es real. Eso por ahí. Porque ahí yo me baseo en el homúnculo, aquel cerciño que está en el cerebro, que es la representación del ser humano en el cerebro, donde está tu dor. Ahí yo trabajo en él. Tu dor existe. ¿Y qué faço? Una dica interesante. Eu falo con el cirujano que amputó un miembro o el órgano de esa persona. Y digo, doctor, ¿qué fue lo último que el paciente percibió? Yo trabajo con esa percepción que él tiene. Porque la hipnosis mexe con percepciones. El cerebro es inteligente. El cerebro él controla toda la fisiología del ser humano. La mente es la que sería el software del cerebro. Y la mente es burra. El cerebro no, el cerebro es inteligente. Mas la mente es la que es el cerebro de programación. Entonces, esa programación, que sería la percepción, lo que vos ve, lo que vos siente y lo que me sirve. Un médico va a ver un porqué del paciente está con dor en un hombro, una bursitis. A mí me interesa el punto del paciente, cómo vos siente esa dor. No porque tenga, porque es bursitis, ya ven avaliado la. Y esto es muy importante, porque si yo trabajo con dor, con hipnosis, tengo que respetar la avaliación y el diagnóstico de los médicos. Porque si en tu caso, como seas dentista, ve un paciente con dor en la boca, eu tiro una hora. Pues la dor para dor es la dor, la hipnosis para dor es sensacional. Sí. Eu tiro una hora. El problema es que si usted tiene una caries o tiene un problema de estomatitis, mañana tu boca está así. No tiene dor, pero la boca está así. Entonces tengo que tener cuidado. No sé hacer diagnóstico, no soy médico, no soy profesional. Entonces, no sé bien con el diagnóstico teo. Sí, Fabio, este paciente tiene una inflamación así, así, estamos medicando, mas está sintiendo dor. Entonces, eu tiro esa dor innecesaria, mas ya ven con la medicación tuya. Entonces, es importante. Com diagnóstico, né, Fábio? Sim. Exatamente. Tem que ter um diagnóstico médico ou odontológico, porque a dor é como se fosse um sininho que está tocando que tem alguma coisa errada. Se a gente simplesmente desabilitar una o sino... dor de cabeza, el tiro de dor de cabeza puede ser un tumor o puede ser un aneurisma. Sí. ¿Verdad? Y el otro día un paciente que fue a un hipnólogo y le tiró dor en las costas diciendo que era dor lumbar. Perfecto, cero a dor de él. Durante 5 días el paciente no tiene dor ni una. Al 5.º día fue internado en Osvaldo Cruz con una pielonefritis y una inflamación en el rin que
dio como reflexo dor na columna. Y fue tratado como dor de columna. Y no era dor. Entonces es importante para quien trabaja con hipnosis con dor tener una avaliación, un diagnóstico médico. Entonces Sim. es un medio con algo que es muy complicado y tem que ter muito bom senso. Sim. Fábio, teve uma pergunta de um pessoal aqui, se é possível tirar o medo de dentista com o uso da hipnose. Eu vou te dizer que Claro. eu uso isso no meu dia a dia. Muitas vezes, durante os meus atendimentos, eu pego algumas pessoas que têm muito medo. Então, eu começo a contar uma história, peço para ela fechar os olhos, faço as técnicas de indução de hipnose, peço para elas relaxarem, respirarem bem fundo. Enquanto eu vou conversando com elas bem delicadamente e bem diretamente, eu começo a preparar tudo que eu preciso dentro da minha sala. E aí, quando ela está totalmente relaxada, eu vou pedir para ela imaginar, por exemplo, que ela está em algum lugar que ela acha maravilhoso, que ela se sente perfeitamente bem, perfeitamente segura. Enquanto você fica aí no seu lugar, passeando e aproveitando o seu lugar seguro, abre a boca e me deixa trabalhar. E eu vou fazer o meu Pero trabalho. fisiológicamente, ¿qué? Você desvió a atención del paciente. Sim. En vez de colocarlo la atención en toda tu aparelhaje, instrumentos odontológicos, você desvió a atención de él, fue a pasear al parque. Sim. Exactamente igual. Sim. Mejor que eso sería, si está con mucha dor de dente, aperte ese dedinho pequeño contra la porta y automáticamente a dor de dente pasa por dedinho. Sim. A dor no dedo. Aham. Es debido a atención. Mas, Rafael, lo más interesante es, yo me especialicé en dos cosas, en medo y en dor. Tá. Y en el hospital de clínica, por ejemplo, além das dores, hay un medo que es bizarro, más existe, que es un medo, por ejemplo, de entrar en un resonador magnético. La persona que tiene trauma de claustrofobia, Sim. o se lo mete ahí dentro solamente o sedado o con una paulada en la cabeza. Sim. Ahora tenemos hipnosis, entonces él escolhe. 3 ¿Cuál opções. É que tem alguns pacientes que têm problemas clínicos, né, que contraindicam o uso de sedativos para ele fazer a ressonância magnética, né? E aí a hipnose vai se encaixar perfeitamente nisso. En odontología también, el famoso shock anafilático. Sim. Ahora, lo importante, como yo mezclo con emociones y con sentimientos, yo uso mucho con las palabras, que la palabra que de gatillo que dispara los sentimientos. Por ejemplo, usted faló recién ahí de medos. Yo mudo por receio. Sim. Pues ahora usted me dice, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Persistencia es una cosa muy boa, ¿no es? Sí. Ser persistente. Aham. ¿Y cuál es la diferencia entre persistente y teimoso? É uma palavra, né? Mas é completamente diferente. Entonces, claro, no. El persistente tiene una estrategia, tiene un objetivo. El teimoso tiene una porfía de bater la cabeza. Entonces, exactamente, yo busco buscar coraje, hay responsabilidades. No, el cara corajoso no es tan héroe, él mide las consecuencias. El héroe se yoga. Todo bien, dio cierto. Entre un loco que está en un canto allí isolado en un hospicio y un héroe. El héroe es un loco que dio cierto. Al loco no y lo siguió, ¿verdad? Entonces, yo pienso, entonces, aquel cara es loco. No está loco, pero están siguiendo. Si alguien lo sigue, los locos son los que lo siguen, no él. Si él ve que lo están siguiendo, no es tan loco. Alguien lo está escuchando. Entonces, yo uso mucho las palabras, ¿entendió? Pasarla más suave. No es medo, es un receio. Receio tú ven, receio es bom ter. Sim, é Yo puedo seguro. ter receio a un ataque de abellas, mas no tengo que ter medo de no salir a un parque a caminar, porque ahí se me está perjudicando. Entonces, si vos se mexe con las palabras, va haciendo las cosas más suaves, va poniendo pano quenche encima de la ferida. Y da cierto, ¿entendió? Por eso yo me guío por el cirujano. ¿Qué fue lo que el paciente vio antes de la amputación? Lo que él vio es lo que yo trabajo con él. Sim. E aí, quando muda o foco de atenção, muda as palavras, a relação que a pessoa tem com as palavras ou com aquilo que está acontecendo, o sintoma vai mudar automaticamente. Ele vai começar a olhar para aquilo de uma maneira diferente, né? Eu controlo
la percepción de él. Uhum. Ahí alivio el síntoma, ¿entendió? No voy, no le ensino a él a controlar, no, no. Primero vamos a aliviar los síntomas, entonces ahí va ficando mucho mejor, más fácil de comprender. Uhum. No le doy comprensión, voy buscando, rodeando, para que el aceite la comprensión mucho mejor. Entonces, es un buen papo. Yo pienso, usando otra analogía, yo soy un garimpeiro. Uhum. En una hora y media, por ejemplo, la consulta, eu garimpo, tiro 30 kilos de pedra Uhum. do paciente, de esos 30 kilos después yo tiro 30 gramos de oro, que es lo que me sirve. Entonces tengo que tirar 30 kilos de pedra para poder garimpear 30 gramos de oro, que es donde voy a trabajar él. Entonces es muy importante, ¿tá? Educación. Y ahí vemos que a los cómplices da dor. Você sabe que dores provocan emociones. Uhum. Y hay emociones que provocan dor también. Entonces tengo que ver la emoción, es una cosa interesante. La diferencia entre dor aguda y dor crónica es un tiempo que está establecido a dor. Ahí después de un mes, 28 días, irá crónico, lo que era agudo. Después tengo que ver las características de tu dor. Por eso falei, con las hichinías es muy importante. La experiencia que usted tiene con la dor. En la Segunda Guerra Mundial se comprobó que personas, soldados que amputaban la perna con una mina terrestre, Uhum. sentían mucho menos dor que otros soldados que habían machucado un dedo con la metralla. ¿Y cómo? Este cara amputó la perna y no siente dor, y aquel machucó el dedo siente dor. Sí, porque este que machucaba a mãozinha con una metralla, él sabía que tenía que curar y voltar al frente de batalla. El que Uhum. amputaba la perna voltaba para casa. Entonces este voltaba contento para casa, pulando la perna sola, más él Mais vivo. voltaba para casa. Entonces, el premio que él tenía de voltar para casa vivo Era maior. eliminaba todo lo que era dor. Sim. Exactamente. E aí, esse prêmio que acabava liberando endorfina, que é um hormônio natural do corpo, que diminui dor. A felicidade também libera uma série de outros hormônios. A gratidão por estar vivo. E essa La associação de tudo. serotonina, todo eso. E Exactamente. acaba gerando um super anestésico no corpo e a pessoa para de sentir dor. Interessante. Oh, Por ejemplo, cuando vos estás liberando adrenalina, no es un buen momento para entrar en hipnosis. Tengo que esperar que vos libere acetilcolina. Ahí entra en hipnosis. Por ejemplo, una respiración, que es el primer, diríamos, porta de entrada para la hipnosis, para relajamiento, para mindfulness, para todo eso. La respiración correcta es soltar o ar primero. Pero cuando estoy soltando o ar, estoy en acetilcolina. Cuando estoy inspirando, estoy en adrenalina. Cuando aquí entra adrenalina, aquí estoy atento. Por ejemplo, cuando usted se asusta, si presiona, inspiró o ar, ninguém se asusta así. Ay, qué miedo que tengo. No. Entonces, cuando você solta o ar, es que você relajó. Ah, qué placer. ¿Ah? Entonces, cuando yo tengo que aprovechar eso, aprendí con la escuela rusa. Cuando yo solto o ar, que entro con acetilcolina, ahí entra en hipnosis. Cuando yo inspiro, que entra adrenalina, ahí tengo que asegurar la hipnosis. Entonces son maneras, momentos de abordaje en la persona, ¿entendió? Es muy importante. Entonces, hay toda una estructura que va além, por eso falei, va além de un ser humano, va além de farmacología, va além de medicamentos. Es la parte más emocional que yo trabajo, que sería el software, donde están los virus. sim. El hardware es perfecto. El médico troca de memoria, aumenta memoria, ¿ah? Da remedio y todo. El software es complicado. Por mejor computador que usted tenga, si el que está atrás del teclado es un burro, no batemos el resultado de comportamiento. Entonces, eso es muy importante. Y en cuanto a dor, tenemos varias pesquisas. Actualmente tenemos 4 pesquisas simultáneas en el Hospital de Clínicas haciendo con dor. ¿Tá? Y no saténica está siendo muy bien avaliada en Europa. Tanto así que ahora ganamos un mérito, un premio al mérito en la IASPE,
la IASP es una entidad internacional de dor. Era un premio que teníamos que haber pegado ahora el 8 de agosto en Ámsterdam. Con a Covid não saiu nada, não? Covid atrapalhou todos os planos, né, de todo mundo, né? Não pode mais viajar, não pode ir para congresso. Estamos falando a nível internacional de dor, feito no Hospital de Clínica de São Paulo. E outra coisa, nós tivemos muito boa avaliação e reconhecimento na Itália com respeito à dor, porque a técnica de hipnose deles é mais, diríamos, teatral, é mais tipo Mesmer, tá? E nós, mais fascinação, tá? E nós hacemos mais técnica de abordagem emocional com a pessoa. E a surpresa nossa foi que em Roma fuimos muito bem avaliados e todo mundo queria fazer curso com a gente. E não sei como nos conhecem. E se los conhecemos por la internet. Então, nosso trabalho do Hospital de Clínica está sendo muito avaliado. Em Montreal, por exemplo, tuvimos un diálogo intenso y fue hasta medio, no fue violento, pero fue alto, con los alemanes que querían que nosotros nos convenciéramos que la hipnosis elimina o minimiza a conciencia. Yo falei, olha, por nuestro criterio, la hipnosis lo que elimina o minimiza es un consciente, que es diferente a conciencia. El consciente es muy crítico. La conciencia es como me siento. Por ejemplo, cuando falo contigo y vos se mexe a cabeza, es tu consciente que está estudiando, está deducindo lo que estoy falando. Si usted está con las manos cruzadas sin darse cuenta, es tu conciencia que el consciente deduce, la conciencia induce. Entonces yo tengo que trabajar con el que induce, no con el que deduce. Entonces hipnosis valende aquel papo en la orella de otro. Eso es inducción. Mas la programación que viene después, eso es lo más difícil. Hipnotizar es muy fácil. Lo aprendí con 13 años de edad. No es una cosa muy difícil. Lo difícil es programar la cabeza do outro. Com certeza. E programar com responsabilidade, né? Programar com gentileza. Responsabilidade, bom senso, ética e com sucesso. Não? Sim, com certeza. São os 4 pilares, né? É uma coisa que... Sabe uma coisa que eu faço muito na clínica, Fábio? É ensinar os pacientes a se auto-hipnotizar, para poder manter... Isso é o correto, e isso é o ético. Sim. Claro. Que aí eu vou ensinando a pessoa a se auto-hipnotizar. Então, as técnicas que eu vou trabalhando com ela nas sessões, durante o tratamento, eu ensino ela a manter esse tratamento e às vezes até gravo áudios que eu estou... A mesma condução que eu estou fazendo com ela dentro do consultório, eu gravo e mando para ela no celular dela, para ela ouvir aquela condução de novo várias e várias vezes. Principalmente para medo, para ansiedade, para fobias, isso tem um resultado muito significativo, muito satisfatório. Minha modalidade de consulta no consultório é isso mesmo. Eu digo ao paciente, eu le enseño em 3 sessões que ele aprenda auto-hipnose. ¿Qué es auto-hipnose? Él va a aprender a controlar sus miedos, a controlar sus ansiedades. Yo no voy a curar ni miedo ni voy a curar ansiedades. Le voy a dar un control. Y si usted ve la etimología de las palabras, por ejemplo, la palabra control es mucho más fuerte que la palabra cura. Te pongo un ejemplo. Vos está con gripe en este momento. No. Está gripado. Está curado de gripe, entonces. No tiene gripe, se curó de gripe. Mas eso no impide que la semana que viene pegue gripe. Ahora, si digo, no, yo te voy a dar un control de la gripe, no pegue friaje en los pies, no pegue sol en la cabeza, tome vitamina C. Entonces, el control tiene mucho más fuerza que la palabra cura. Entonces, cuando el paciente entiende eso, es sensacional. Porque hoy le ensino auto-hipnosis para que él controle su ansiedad. Mas si él continúa controlando ansiedades, él puede controlar dolor, con anestesia, puede controlar miedo, entonces él se independiza. La primera carta es de motorista de Fusquiña, mas después va a dirigir ómnibus escolar, camión, tractores, Fórmula 1, y lo va aprendiendo con un entrenamiento. Sí. Eso es lo que la gente hace en el consultorio. Y después también tenemos los cursos. En el curso, la gente ensina a un paciente siguiente. Primero vos aprende a hipnotizar.
Eso es muy fácil, cualquiera aprende. Lo más grave es você aprender con buen senso, con estrategia exacta, que él tenga una modificación en su comportamiento o en su mentalidad, ¿entendió? El otro día pegué un cara gago que me falou: eu quiero ficar sin gaguejar con hipnosis. Simple. ¿Cómo que simple? Claro. Hipnoticé, dejé mudo, mudo gagueja. Entonces, ¿qué es lo que você quiere específicamente? Pues todo paciente te dice en la consulta o que no quer. Poca gente sabe qué es lo que quer. Sim. Eu não quero fumar mais. No, lo que você quer é ter um pulmão saudável, é diferente. Porque se você não quer fumar mais, tome um vinho de rato, que você morre e não fuma mais. Não. Você, fale em positivo. Eu não quero ter medo de avião, não. Eu quero carimbar meu passaporte em Miami. Sempre um passo além. E outra coisa que é muito simples, é óbvio, e a vezes o óbvio não dá certo por ser óbvio, é a pessoa que tem insomnia. El que tem insomnia no duerme porque fue diagnosticado que tiene problema de insomnia, que no duerme, que no duerme, no duerme. Entonces, yo sé que viene con ese trauma, ese estrés de negación de dormir. Entonces, yo chiro eso a la cabeza de él. Digo, he de usar hipnosis contigo para programarte a você acordar descansado. Yo, qué interesante acordar descansado. Y no se da cuenta que se acordó descansado es porque durmió. ¿Entendeu? Yo no falo de dormir, porque ahí yo provoco estrés. No, es que ese dormir. Você va a acordar descansado. Es como tirar a Mega Sena o disfrutar del dinero a Mega Sena. Son dos cosas muy parecidas, mas totalmente diferentes, ¿no? Sim, sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Entonces, ese tipo de estrategia a gente usa en los cursos, que você fez curso conosco y aprendió eso, tanto en dor como en medo. Mis especialidades son esas dos, dor y medo. Comportamientos, de pronto, yo preciso un poco más da fidelidad y la disciplina del paciente a comprometerse. Y así como te falei, diferencia entre hemisferio sur y hemisferio norte, lá no se toca, acá se toca, lá se está indisciplina, acá no se está indisciplina. Entonces, un paciente de hemisferio sur, tengo que saber eso, que acá no tenemos una constancia, no tenemos una persistencia, tenemos un me dejo llevar, vida leva eu, como dice nuestro amigo sambista, Seca Pagodinho. Sí. Me deja llevar, vida leva eu. Lá no, la es disciplina. ¿tá? Entonces, es muy importante, muy diferente ese tipo de contexto. Ahora, yo pienso que si uno hace cualquier cosa que se hace en la vida, y lo hace con amor, y hace bien, ótimo, bem-vindo. Entonces, nuestra técnica, por ejemplo, uno se siente medio caipira, y va a un congreso internacional de hipnosis, como en Montreal, como va a ser en Polonia ahora, o ir a Ámsterdam a recibir un premio. ¿Y por qué no? Si vos haces bien las cosas, da siempre resultado, ¿entendió? Y ahí ven la normativa de que eu soy parte de un grupo de dor, de un departamento de neurología. Eu no soy todo, eu faço parte de todo. Entonces ahí que ven, humildad es importante. Sí. Si usted tiene humildad, que você... Eu cuando no sé algo pregunto, si no sé pregunto, no fico en la duda que será, no, quiero preguntar para saber, ¿entendió? Eu não nasci sabendo nada, pelo que você foi perguntando. Isso é uma coisa que eu faço muito também, viu, Fábio? Quando eu não sei, realmente eu paro e pergunto, porque essa é uma das maneiras que eu mais usei para aprender. Que olha, Fábio, assim, eu fiz residência em cirurgia num hospital que a porta do pronto-socorro era a porta fechada. O que isso significa? Não sei se você sabe. Os pacientes já chegam limpos, suturados, bonitinhos, só para operar. Então, essa vivência de pegar o paciente na urgência, eu não tive durante a minha residência. Eu saí da residência, arrumei um emprego lá em São Vicente, na praia, que era um hospital exclusivamente de porta aberta. Eu era formado, só que eu não tinha experiência prática.
Eu fui lá para aprender. Aí eu tinha os colegas que me ensinavam, eu entrei em todas as cirurgias possíveis para ajudar. Eu ajudava o neurocirurgião, o cirurgião geral, o ortopedista. Quem precisava de ajuda, eu tô aqui, vamos lá. Se precisar de uma mão, eu vou ajudar. Tá tudo certo. A Você quantidade de coisas que ajudava, mas você aprendia. muito, muito. E fazia pergunta o tempo inteiro. A quantidade de conhecimento que eu adquiri em 2 anos trabalhando. Ó, Fábio, eu trabalhava o sábado durante o dia inteiro e sábado durante a madrugada inteira. Chegava em casa no domingo por volta de umas 11 horas da manhã, aí dormia a tarde inteira e segunda-feira emendava de novo em mais uma rodada. E como a humildade faz a gente aprender coisas, né? En el año 65, era joven y pegué un libro, llamaba El Renacer o Amanecer dos Magos. Acá se tradució como Amanecer dos Mágicos, no, de un mago. Pues mágico casi ilusionismo, es mago, mago mesmo. Y en el prefacio eran dos franceses, Powell y Bergier. En un prefacio, Powell decía una cosa interesante que hasta hoy me quedó. Y así, a mente tem que funcionar como un paraquedas. Solo funciona cuando se abre. Si no se abre, entonces exactamente igual. Si você no abre tu mente, você abrió aprendiendo. Yo también me pregunto, voy a las palestras de Dor, entonces fui a una palestra de Sir Blas Tronco. No sé nada, me aprendí mucho, me empecé a preguntar, ¿y cómo esto, y cómo esto, y cómo esto? Ahí puedo ver cómo puedo grabar. Ahora, si yo una que sé todo, no aprendo nada. Yo siempre digo, yo no sé todo, mas tengo un teléfono de todos los que saben. Entonces pregunto por teléfono e pronto. Sim, tem até uma metáfora disso, né? Que uma xícara que já está cheia, você não consegue colocar mais líquido dentro. Primeiro, joga tudo que você sabe fora e aí você consegue absorver aquilo que você vai aprender. Isso é uma coisa você me perguntou sobre o trabalho em dor, de dor fantasma. Sim. Mas hay otra dor que yo trabajo, que me estoy especializando también en ella, que es interesantísima, que es la dor idiopática. Sim, que não tem causa, simplesmente dói. Está doendo. No tem causa, por eso pregunté, a maior dor es la que eu sinto, entonces no tem causa, eu não conheço a causa, mas que la dor está ali, está. Sim, ¿entendeu? Sim. Entonces son las dudas dores que yo trabajo, que sé que la medicina tiene ciertas limitaciones. Porque en un brazo que falte, la amputación de un brazo, y está doendo a mano, no puedo usar fisioterapia, pero puedo masajear un brazo que no existe. No puedo usar un remedio localizado porque no existe brazo. Ahí tengo que usar ¿qué? La modificación, la interpretación del cerebro do cara, ahí que la dor da resultado. E aí, quando a gente ensina a pessoa a se auto-hipnotizar, ele vai manter esse benefício por mais tempo, né? Por bastante tempo, né? Claro, y hablar un idioma de él. Sí. Te voy a contar acá en la live esta, un caso interesante para que cómo funciona. Yo tenía un paciente que amputaron un brazo, de accidente de moto, y trabajé con la dor fantasma de él. Le enseñé auto-hipnosis y él andaba muy bien. Un día me llamó la empresa de él. Dice, mire Fabio, quiero pedir un favor. Dice, aquel paciente usted estaba tratando con dor fantasma. Él empezó a usar ayudas con marihuana, maconha, para aliviar a dor. Dice, y no queremos que usted controle eso porque lo estamos ayudando y lo promovimos ayudante de logística, porque nos puede repartir el moto, entonces está haciendo logística. Mas si él está fumando maconha, vamos a tener que dispensar. Entonces fui a hablar con él. Escucha cómo está tu dor. Yo, mi dor está controlada, Fabio, gracias a tus técnicas de auto-hipnosis. Sensacional. Más, como me estoy sintiendo bien, la empresa me tiene más horas trabajando y no tengo tanto tiempo para usar auto-hipnosis. Entonces yo encontré una manera más rápida que armo un porreciño, amo el fumo, y aquero me cubre de una anestesia
e não sinto mais dor. Aí falei para ele, tio, tudo bem? Digo, e a que hora você faz isso? A meio-dia. Digo, ah, mas você não sabe nada de maconha. Como? Não. Eu sou uruguaio, e uruguaio liberou a maconha, então eu já tenho, diríamos, entre aspas, tenho um doutorado em maconha. Para ele. Falei, a maconha se ha comprobado que libera esa sustancia anestésica, como ella no hace fotosíntesis, ella libera después del pôr do sol. ¿Cómo es eso? Digo, sí, hasta después del pôr do sol, 7 minutos, recién ahí la maconha libera su sustancia anestésica. Entonces, si vos se fuma durante el día, no te va a ayudar en nada. ¿Y qué pasa entonces? Experimenta en tu casa de noche, fuma después del pôr do sol, controla 7 minutos y fuma sensacional. Ahora te dice, Fabio, sensacional, el fumo de noche y no siento dolor hasta el otro día de noche. La empresa me dice, Fabio, eso no fue lo que pedimos. Pedimos que no fume más maconha. Digo, escute, yo no puedo decir a él que no fue maconha, si que fuma maconha. Esto que hacer es que si fuma de noche, va a haber elefantes rosa paseando por el cuarto de él, más a la empresa no va a perjudicar en nada. Él va a ir durante la empresa y no va a fumar maconha. Entonces, tengo que adaptar lo que la empresa queria com o que eu podia fazer para ele. E aí que dá certo. Sim, tá? tem que adaptar o que é possível, né? Se a pessoa não quer fazer um tratamento para isso, a gente não pode obrigar ninguém, né? Existe o livre-arbítrio, a ética. Livre-arbítrio, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. Sim, com certeza. Com certeza. Grande Rafael, Fábio, estamos com 1 hora de live já. Antes que termine, entonces, te puedo pedir un favor. Este final de mes tengo un curso de hipnosis. Sí. 29 y 30. 28, 29 y 30. Son 3 días. Ah. Y la gente está con limitaciones por la pandemia de vagas. Ainda nos quedan 3 vagas. Uma só? Nos queda uma só vaga, entonces agora. Nossa, já está quase cheio. Que legal, parabéns. Es relativo, porque con 6 pessoas já fica cheio. Entonces, si alguien tiene algún interés, eso entra no site nosso. Tá, então, Fábio, qual que é o site de vocês? Que aí Fábio eu coloco Puentes, aqui no meu Instagram para o pessoal poder te achar. FabioPuentes.com.br. Bem simples, Perfeito. meu nome. FabioPuentes.com.br. Perfeito. E outra coisa, Fábio, e os próximos cursos, quando que você vai abrir vaga para outras pessoas poderem aprender com você? Todos los meses estamos teniendo cursos todos los meses. Si la persona entra en nuestra página, él va a tener información en la página ali dos próximos cursos que hay. Tá? Perfeito. E dia 19 a gente vai ter um específico para o controle de ansiedade. Día 19 de setembro, ao vivo online. vamos a tener en un sábado de tarde, ao vivo, 4 horas, un curso específico de control de ansiedad. Ale, um beijo! Ouvi sua beijo, voz, amor! Calma aí, saudade! Apareça! Apareça! Obrigada, Fábio! Obrigada, Ale! No, ¿por qué? Ese corazón es de tu marido que mantém ese corazón vivo ahí. Amo vocês! Sou fã de vocês! A gente também, amor. Você merece. Beijo, melhoras. Como decía Fernando Pessoa, todo vale a pena quando a alma não é pequena, não é? Sim. Ó, Ale, Fábio, beijo no coração de vocês. Mais 1 minuto o Instagram vai derrubar a gente. Então, Fábio, se você quiser falar mais alguma coisa, temos 60 segundos. Rápidamente. William Faulkner, un famoso novelista americano, dramaturgo sensacional, ganador del premio Nobel, él escribió un libro llamado As Palmeras Selvagens, y él en ese libro decía una cosa interesante. Entre a dor y un nada, yo prefiero a dor. Porque a dor me siento vivo. Eso es importante. Porque un nada, entonces, entre a dor y un nada, yo prefiero a dor porque me siento vivo. Importante eso, ¿no? Es interesante. Y fue escrito por William Faulkner, premio Nobel de Literatura. Perfeito, então. Está terminando nossa live, então? Sim, senhor. Rafa, muito obrigado por a oportunidade. E me despedir de você, respeitando esta dinámica de la distancia. Coloca tu mão direita em cima do ombro esquerdo.
Tu mano izquierda encima de tu hombro derecho. Aperta fuertemente. Vai cair. Síntase abrazado por mi distancia.